vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya se mencionó el tema, el título, que es un poco llamativo, ciertamente. Siempre que se pone un título así como que dice uno, bueno, es un poco polémico. Así le titulé, Incursiones católicas dentro del adventismo. Recordemos que en el libro de Judas se nos dice que nosotros hemos sido llamados para defender la fe una vez dada a los santos. Así que tenemos una fe profética, una herencia profética, un mensaje profético que cuidar, que preservar, que proclamar, que vivir. Entonces, cuando a veces noto como que nos desviamos mucho, entonces digo, bueno, quizás sería bueno repasar si se nos ha olvidado los fundamentos que tenemos como iglesia, como movimiento adventista, y por eso he escogido este tema. Ahora, este tema acerca del divorcio, el nuevo casamiento, no es un tema nuevo para mí, como ya lo he repetido. En mi experiencia pasada, estuve envuelto en diferentes movimientos fuera del adventismo, y eso me dio bastante experiencia en esos asuntos. Entonces, ¿saben? Ese tema lo he traído pendiente de como de predicar o de desarrollar un poco más, pero lo he relegado un poco. Pero estos últimos 2 meses he estado tomando un curso de griego. Y bueno, allí la llevamos. Entonces, resulta que con estos nuevos elementos que estoy teniendo, se me facilita todavía más la comprensión de este asunto. Y también hace precisamente como 2 meses escuché un tema de un pastor, eh, pues algo conocido dentro del adventismo, en un ministerio bien conocido, que lo vamos a ver más adelantito. Y entonces todo eso me llevó a decir, bueno, es tiempo de ponerme a revisar un poco el tema. Y bueno, ya ahora que me dieron la oportunidad de estudiar con ustedes, dije, bueno, vamos a estudiarlo aquí. Así de que, miren, no preparé así como unas diapositivas como a veces se preparan, porque pues andamos sobre el tiempo, pero solamente hice ahí 2, 3 muy sencillas, y lo que sí les voy a estar compartiendo es mis páginas que tengo abiertas en internet, donde les voy a mostrar fuentes, fuentes directas de lo que vamos a estar diciendo. Yo les voy a ir mostrando las fuentes. Y ya después, si alguien las quiere con tiempo, yo le puedo mandar la información, ya que lo prepare con calma, lo escriba el tema o haga un bosquejo, se los comparto. Ahora no dio tiempo. Y vamos primero al PowerPoint. Entonces, sí, dice, los participantes pueden ver tu aplicación. Solamente esto es como para tener un bosquejo de lo que vamos a platicar. El divorcio, incursiones católicas dentro del adventismo. Bueno, ahí hay un error de dedo. De la dice. Bueno, y luego la segunda página dice los puntos a tratar. Número 1, el divorcio según Jesucristo, nuestro Maestro y Salvador. Número 2, el divorcio según la Iglesia Católica Apostólica Romana, la ICAR, que es la institución religiosa más antigua y grande e influyente en el mundo. Número 3, el divorcio según la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestras creencias históricas fundamentales. Número 4, el divorcio según la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, que es el grupo disidente fuera del adventismo más grande y de más tiempo, que data de 1915.
Y por último, el divorcio según la red Advenir, que es una de las redes, si no es que la más difundidas dentro del adventismo, de los ministerios más grandes por el alcance televisivo que tienen en cuanto a medios de comunicación, satélite y esos medios. Entonces tiene una gran influencia y entonces vamos a analizar cada punto. Y bueno, entonces, y comenzamos con esta página y de allí nos vamos a ver. Dice el divorcio según Jesucristo. Y para eso voy a dejar de compartir pantalla y todos los que tengan Biblia a la mano pueden tomarla y vamos a leer juntos en el Evangelio de San Mateo. Esto está en varios evangelios, pero sobre todo en Mateo 5:32, pero ahora vamos a leer San Mateo capítulo 19, versículo 9, que es uno de los textos, como dijo el hermano, uno de los textos más complicados y polémicos a veces en cuanto al tema del divorcio y el nuevo casamiento. Ubiquémonos en el capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, repudiarla quiere decir darle carta de divorcio, divorciarse de ella, despedirla. 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí viene el texto clave. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, dice esta versión, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, aquí desde hace siglos ha habido un intento de entender qué relación hay entre fornicación y adulterio. Algunos dicen, fornicación es antes del matrimonio y adulterio es dentro del matrimonio. Es interesante la opinión, pero resulta que nosotros estamos manejando traducciones en español, en inglés y en diversos lenguajes. Entonces, bueno, el hermano por ahí creo, parece que me está ayudando ya. Yo tenía por ahí esas páginas también, algunas páginas que vamos a hablar y ciertamente, gracias hermano, ahí está, esa página es una de las muy buenas para consultar. Entonces, a lo largo de los siglos se ha hablado de fornicación, adulterio. Bueno, en inglés es casi igual, fornication, adultery, algo así. Adulterio, fornicación. Pero resulta que estas palabras, por ejemplo, fornicación claramente no está en la Biblia, porque fornicación viene del latín y viene de la palabra fornix, que era en la antigua Roma. Había unos arcos, ustedes saben que pues los romanos construían muchos arcos, entonces en las ciudades, en los pueblos había como unos arcos, unos puentes, y allí abajo había como lugares de prostitución bajo el fornix, o sea, bajo esos arcos. Entonces, de allí, de esos fornix, de esos arcos, empezó a surgir fornicación, como que pues hacer pecados de tipo sexual bajo los fornix, fornicación. Pero la Biblia
bueno, el Nuevo Testamento, donde está Mateo, no fue escrito en latín, no fue escrito en español, ni fue escrito en inglés, fue escrito en griego. Y de entre los tipos de griego, en griego koiné, había griego clásico, griego moderno hay. El griego koiné quiere decir griego común y es el griego que se manejó en el Imperio Romano aproximadamente 3 siglos antes de Cristo y 3 siglos después de Cristo. Entonces hay muchísima literatura antigua en la cual uno se puede apoyar para ver qué significaba en el contexto original las palabras. Por ejemplo, nosotros usamos para interpretar la Biblia lo que se le conoce como el método gramático histórico. Gramático porque vamos a la gramática original, ¿qué quería decir? E histórico, o sea, en su contexto histórico, gramático e histórico. Y de allí viene, bueno, aquello de la hermenéutica y la exégesis y todo eso. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de leer, y ya que el hermano me ayudó, que lo vuelva a poner si gusta. Yo ya lo tengo aquí también. Lo vamos a ver de diferentes fuentes, así que esto sirve porque lo vamos a ver de diferentes fuentes. Miren, incluso si lo puede agrandar, él está allí marcando Porneia y yo se los voy a leer. Miren, yo tengo en mis manos lo que se le llama el texto crítico. Bueno, para eso hay muchísimo de qué hablar. Hay dos fuentes principales de donde las mayorías de versiones de la Biblia surgen, que es el texto crítico, que es el que tengo en mi mano, y el otro se llama el texto bizantino o texto mayoritario o textus receptus, el texto recibido, que pues muchos cristianos creen que es el texto más fidedigno y muchos dicen que el texto crítico pues ya está muy manipulado, tergiversado, puede ser, pero como el textus receptus, por ejemplo, de donde surgen las reinas valeras y otras, pues coinciden. Entonces yo quería comparar si en el texto crítico, pues decía algo diferente, pero no, o sea, dice lo mismo. Entonces, lo que estoy tratando es de que vayamos juntando toda la información para llegar a una conclusión sobre esta doctrina fundamental. Es una de las creencias fundamentales en la iglesia adventista, el matrimonio, sus implicaciones en el divorcio y el nuevo casamiento. Entonces, miren, este texto crítico, o también se le llama el texto de Nestlé Aland por los autores, dice en 19:9 de Mateo, que es lo que el hermano tiene allí en pantalla, a partir del 9 de la izquierda, donde dice Lego, 9 dice, Lego de Jumin, Joti, Os, An, Apolice, Ten, Ginaica, Autume, Epi, Porneia, que es lo que él tiene marcado, Porneia. Luego dice Kai, Gamese, Allen, Moihatai. Esa última palabra también la podría el hermano subrayar o marcar, la Moihatai. Esa, ajá. Porque allí es donde está la gran discordia. Porneia y Moikeia o Moihatai, claro, ya están en varios textos, están ya conjugadas, ¿no? Como en español, conjugado, pasado, presente, primera persona, etcétera. Pero la palabra original no es fornicación, no es adulterio, no es ninguna cosa. O sea, vamos al original. Es porneia, de donde viene pornografía, por ejemplo. Y la siguiente palabra es moikeia o moihatai. Entonces, porneia, según los diccionarios de griego, por ejemplo, yo aquí tengo algunos, porneia, la mejor traducción es inmoralidad sexual de diversos tipos. ¿Por qué digo de diversos tipos? Porque abarca adulterio, el moihatai, abarca incesto, abarca pedofilia, bestialismo, cualquier tipo de inmoralidad y perversión sexual la abarca porneia. Entonces, algunos, como les digo, esto lo vamos a ir viendo, algunos dicen, no, espérate, porneia es fornicación y fornicación es relación sexual antes del matrimonio. Ahora les voy a compartir, miren, vamos a mi
Vamos acá a mi página. Tengo muchas páginas abiertas. Aquí, por ejemplo, a ver, es que tengo tantas páginas. Ok, miren, tengo ahí, están viendo ustedes, esto es lo que yo tenía, les estaba mostrando aquí que tengo en la mano, que es el Nuevo Testamento en griego, Nestlé Aland, o lo que se le llama el texto crítico. Y aquí ustedes pueden consultar, allí se ve el Nestlé Aland edición 28, y también está la Septuaginta, está la Vulgata en latín, y están otras. Y ahí tengo abierto Mateo 19:9, y se los quiero mostrar, ¿no? Para que nos quede así, porque luego sacan, no, que es que en griego dice que no sé qué. Entonces, por eso me di a la tarea de traer todo esto para que nos quede claro el tema, se nos vaya aclarando. Entonces, lo mismo que leímos, que el hermano tiene allá abierto en la página de Biblia Paralela, es esto que dice aquí: Lego de Jumin, Jotios, An, Apolice, Ten, Ginaica, Autu, Me, Epi, Porneia. Epi quiere decir por causa de, y porneia, aquí está, porneia es inmoralidad sexual. Kai, Gamese, Alen, Moihatai. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Dice, yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por porneia, dice, y se casa con otra, entonces comete moihatai, comete adulterio. Entonces hay una relación entre porneia y moikeia. Ahora, déjenme mostrarles otra. Estamos diciendo el 19:9 de San Mateo. Oh, ya. Ahora miren, les voy a mostrar el texto original. Bueno, uno de los textos originales, porque ya les dije que hay muchas copias, pero esto es lo que se le llama, este librito azul del que yo les leí, que el texto crítico está basado sobre todo en lo que se le llama el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y otros, pero de los más famosos es el Códice Sinaítico. Allí tengo yo abierto, si ustedes ven en la página el versículo 9, y le voy a picar donde dice Lego, que era lo que leímos allá, o más bien ahí donde dice Porneia. Ahí vieron que se iluminó. Está escrito en un estilo que es el estilo más antiguo, que eran mayúsculas, sin signos de puntuación, sin división en versículos, sin nada. O sea, es para, se requiere mucha práctica. Claramente, los que tienen años estudiándolo lo pueden leer de una manera fluida, pero cuando no tenemos práctica hay que ir despacito porque todo está revuelto. Pero ustedes alcanzan a ver, allí está en rojo, dice pornía, que es lo mismo que porneia, porque, bueno, ese es otro tema aparte, pero hay muchas variantes textuales, a veces se comen palabras, y eso es lo que los críticos textuales estudian y pues como dice su nombre, critican de la Biblia. Pero este texto, allí está, porneia, y al final dice, a ver, aquí lo voy a ver, moikeia, o dice aquí, moijate. Ahí Vieron está que ya también, varió, sí. ayer era moijateia, aquí es moijate. Sí. Varían a veces las conjugaciones, porque estas ya son copias, no es el original. Entonces las copias a través de los siglos, los que las transcribieron a veces pues tenían errores y variaciones textuales, pero bueno, este es uno, como bien dijo el hermano, es uno de los textos más antiguos que tenemos, el Códice Sinaítico, el Vaticano, etcétera. Entonces, si nosotros vamos, ya sea al Textus Receptus, a las Reinas Valeras, vamos al texto crítico, que es el que estamos viendo en pantalla, es el que les leí, es el que el hermano les puso en la Biblia Paralela y en otras Biblias. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Entonces, para comenzar, estamos viendo, quitémonos ya de la cabeza eso de que fornicación, o sea, no podemos nosotros hablar y decir, oh, es que fornicación, espérate, porque fornicación es una traducción. Y si vamos a querer entender el tema, vámonos a los originales. Y ustedes ya lo vieron como si tuvieran el rollo
ahí no sé de qué materiales, porque había de diferentes materiales, había de cuero, de varias cosas. Por ejemplo, los rollos de Qumran de Isaías también están ya en internet, en inglés y en español. Hace poco tuve un curso en enero de arqueología con el doctor Reutemann, que es el que tiene en su poder, bueno, el curador, el que cuida, preserva los rollos del Mar Muerto allí en Israel. Y es impresionante todo este tema, me ha fascinado. Entonces, tenemos acceso gracias al internet, como decía la hermana Maggie, a información que antes pues solo la oíamos así de lejos. Ay, ¿cuándo podré yo ver esos manuscritos? Bueno, ahora los puedes ver a través del internet. Allí están disponibles. Entonces, la palabra es porneia. Ahora, yo les dije que el griego koiné, ¿cómo podríamos nosotros saber ¿qué quiere decir porneia en el tiempo de Cristo? Bueno, hay que buscar otros textos y vamos a ver dos textos que nos van a mostrar que porneia no solo se aplica a como traducen a fornicación antes del matrimonio, y ellos dicen, es que porneia no es ya cuando estás casado. O sea, ¿a qué va a llevar todo esto? Miren, esa interpretación a lo que lleva es a decir que no hay ninguna causa válida de divorcio, de que Jesús no se refirió al adulterio dentro del matrimonio, sino a la fornicación antes del matrimonio, y que una vez que tú estás casado y tu esposo, tu esposa te engaña, viola a un niño, comete incesto, comete bestialismo, zoofilia, cualquier pecado del más terrible, tú no te puedes divorciar, porque dicen, no, es que él dijo fornicación, y fornicación es antes del matrimonio. Entonces, espérate, fornicación no existe, es una traducción. La palabra original es porneia. Y vamos a Primera de Corintios 5:1. Vamos a ver, por ejemplo, el uso que el apóstol Pablo le dio. Y luego vamos a ver otro texto que nos va a ir aclarando el significado de porneia. Primera de Corintios 5:1. Un texto muy interesante. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice esta traducción, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, dice una fornicación y ahora le da en fornicación en general y ahora en detalle específicamente en qué consistía esa fornicación. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, pero la palabra original es porneia. Pero vamos a otra que todavía nos va a aclarar más. Miren, todos hemos oído acerca de los libros apócrifos o deuterocanónicos, como Eclesiásticos, Sirácida, Macabeos, que no los creemos como parte del canon bíblico, pero sí son libros históricos, nos pueden servir para revisar la historia de ese tiempo. No son inspirados, pero son libros como de cualquier otro historiador, de Josefo, de Eusebio, Herodoto, y resulta que aquí tengo, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, donde vienen los deuterocanónicos, y el libro de Eclesiástico o Sirácida, tiene varios nombres. Miren, les voy a leer la introducción para que vean la importancia de lo que vamos a leer, para que entendamos, bueno, y qué significaba porneia en el tiempo de Cristo. Bueno, vamos a ver la introducción, dice, Eclesiástico, a ver, ya me perdí. Esta letra muy pequeña. Dice, el nieto del autor llamado Jesús, hijo de Sirá o Ben Sirá, o el Sirácida o Sirac, tradujo el libro en Egipto. El nombre, dice, bueno, aquí él mismo describe el autor y dice, el año 38 del rey Evérgetes llegué a Egipto donde fijé mi residencia. A ver, perdón, acá está. En griego se titulaba Sabiduría de Jesús Ben Sirá. El nieto del autor explica en el prólogo que tradujo el libro cuando vino a residir a Egipto el año 38 del rey Evérgetes. Es decir, pongan atención,
el año 132 antes de Cristo. Su abuelo Ben Sirá vivió pues y escribió hacia el 190, 180 antes de Cristo. Esto que vamos a leer, el Sirácida o eclesiástico, es el griego koiné del tiempo 100 años, 200 años antes de Cristo, que era cuando el griego koiné estaba en su máximo esplendor. Y por lo general, el Antiguo Testamento, mucho del Antiguo Testamento que tenemos traducido es tomado de la Septuaginta o la versión de los 70, que es una versión del hebreo al griego. O sea, en el tiempo de los judíos, ellos dijeron, bueno, estamos en Egipto y ya muchos de nuestros hijos ya como que ya no dominan el hebreo y ahorita el griego, hay que traducir del hebreo al griego. Y entonces traducen del hebreo al griego la Septuaginta o versión de los 70. Entonces, vamos al libro de Eclesiástico, capítulo 23, versículo 23, 23, y dice así, el 22. Así también la mujer que ha sido infiel a su marido y le ha dado como heredero el hijo de otro hombre, primero, ha desobedecido a la ley del Altísimo. Segundo, ha faltado a su marido. Y aquí viene lo importante para nosotros. Tercero, se ha prostituido. Se los voy a mostrar en... acá. El mío eclesiástico dice, Ver, ha cometido adulterio y de otro hombre le ha dado hijos. Bueno, ha cometido adulterio. Acá dice se ha prostituido, pero vamos a la Septuaginta, al original en griego, para no, yo ya tenía hasta la página abierta, pero de tantas páginas que tengo, bueno, aquí lo buscamos rápidamente. Biblia, vamos a la Septuaginta o versión de los 70. Vamos les dije, aquí está Sirach Eclesiásticos, o sea, Sirácida Eclesiástico, porque está en inglés aquí, capítulo 23, versículo 23. Estamos haciendo una investigación histórica, y aquí tenemos el 23. Dice proton, acuérdense que proto es lo primero, prototipo, proton primero, acuérdense que daba 3 razones de la mujer adúltera. Luego dice, acá dice kai deuteron, kai es la conjunción y segundo dice, en segundo lugar, deutero de Deuteronomio, y luego dice, acá kai to tritón. Acuérdense que todo lo de tri es tercero. En tercer lugar, y aquí está la palabra que buscamos, porneia emoigete. Porneia emoigeute. Porneia, ¿la están viendo? Estamos leyendo un texto del griego koiné de 200 años antes de Cristo en la Septuaginta, que nos está interpretando que porneia está hablando. Ahora yo les pregunto, a ver, voy a dejar de compartir un momento pantalla y yo les pregunto, ¿la mujer de la que está hablando era una mujer soltera o casada? A ver quién contesta. ¿La mujer de la que está hablando Eclesiástico es una mujer soltera o casada? Casada porque dice que le faltó a su marido. Casada, ok. ¿La mujer de la que habla Primera de Corintios 5:1 es casada o soltera? Casada, claro. Casada. Y en los dos casos usa porneia. Claro. Por lo tanto, de acuerdo al contexto gramático histórico, estamos viendo que porneia es un término amplio para, como bien dice la Biblia de las Américas, inmoralidad sexual, que puede abarcar incesto, puede abarcar adulterio, puede abarcar pedofilia, puede abarcar zoofilia, o sea, sexo con animales, homosexualidad, cualquier tipo de inmoralidad sexual entra dentro de porneia. Y lo estamos viendo de los originales, estamos viendo la Septuaginta de 200 años antes de Cristo, estamos viendo
el códice sinaítico, que es de los más antiguos de la crítica textual. Entonces, las Reina Valeras, que se basan en el textus receptus, el texto recibido, o sea, por donde le busquemos, todo nos lleva a que cuando el Señor Jesús dijo, la única causa válida para el divorcio es porneia, inmoralidad sexual. Entonces, no es como dicen, y ahorita vamos a ver quiénes lo dicen y por qué lo dicen y qué consecuencias nos trae creer que eso solo se aplica antes del matrimonio. Ok. Según el bosquejo que yo les puse, después de ver la enseñanza del Señor Jesús acerca del divorcio, íbamos a ver lo que la Iglesia Católica enseña acerca de esto. Yo sé que muchos católicos ni lo saben, porque yo fui católico hasta los 15 años, y la gente ni sabe a veces lo que cree. Pero miren, les voy a volver a compartir pantalla y vamos a leer directamente de una página católica que se llama, aquí está arribita, infocatólica.com, y cuando termine el tema, después con calma, primero Dios, voy a juntar toda la información y se las comparto. Dice el título, Trento y la cuestión de los divorciados. Va a hablar del concilio de Trento. Acuérdense que la Iglesia Católica hace sus concilios cada ciertos siglos y allí determina cosas como nosotros, la Asamblea de Conferencia General, ¿no? Y dice, esta es la doctrina oficial de parte de Dios, de parte del Vaticano, de parte del Papa, para toda la Iglesia, oficialmente. El Concilio de Trento, voy a marcar aquí, dice, el 5 de febrero del 2009, el Papa Benedicto XVI aseguró en una audiencia de los miércoles que el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, interpretó profundamente la cuestión de la justificación. Y bueno, está hablando de la justificación, pero ese no es el tema. Lo que me interesa es lo que hablaron del matrimonio. Aquí miren, dice Canon séptimo sobre el sacramento del matrimonio y dice el Concilio de Trento, ellos ya lo tenían como doctrina, pero aquí lo establecieron claramente porque Martín Lutero estaba desafiando todas las doctrinas y dijeron, no, vamos a restablecer todo porque este Lutero y los reformadores quieren cambiar la verdad que hemos tenido por siglos. Y dice el Canon 7, si alguno dijere, o sea, como nosotros o yo que estoy interpretando, si alguno dijere que la iglesia yerra cuando ha enseñado y enseña, según la doctrina del Evangelio y de los apóstoles, que no se puede, eso es lo que la doctrina católica dice, que no se puede disolver el vínculo del matrimonio por el adulterio de uno de los dos consortes, o sea, por porneia. No se puede. Jesús dijo que sí se puede, pero ellos dicen, la iglesia enseña y ha enseñado que no se puede disolver el vínculo del matrimonio por el adulterio de uno de los dos consortes. Y cuando enseña que ninguno de los dos, ni aun el inocente que no dio motivo al adulterio, puede contraer otro matrimonio viviendo el otro consorte, y que cae en fornicación el que se casare con otra dejada la primera por adúltera, o la que dejando a la adúltera se casare con otro. Está explicando, dice, el que enseñe eso, que eso está mal, lo que la iglesia enseña, dice, sea excomulgado. O sea, hay una excomulgación contra el que no crea o el que diga que la iglesia puede errar o ha errado, que la iglesia católica está mal. Si tú te atreves a decir esto, debes ser excomulgado. Entonces, vamos acá y vamos a detener la pantalla. Entonces, la iglesia católica, ¿cómo interpreta este texto? Ellos dicen, lo que pasa es que, mira, eso se aplica antes del matrimonio. Cuando están comprometidos, como José y María, acuérdense que ellos se comprometían pero no consumaban el matrimonio hasta después de un tiempo. Podía pasar hasta un año hasta que se consumaba el matrimonio ya en intimidad sexual y en una boda y se daba la dote y todo. Ustedes saben todas esas costumbres judías,
Por eso dice la Biblia que cuando José estaba desposado, o sea, se habían ya comprometido, pero no dice, no se habían juntado. Y José ve que María está embarazada y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y él dijo, bueno, pues esta cometió pecado, inmoralidad sexual por ella. Y el ángel vino y le dijo, no, sino que ella ha concebido del Espíritu, recíbela, porque él la iba a despedir, dice. Porque ustedes saben que una mujer que era encontrada en adulterio, ya sea casada o desposada, era castigada severamente. Recuerden la mujer que el Señor Jesús salvó y todas las leyes del Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen, si en ese lapso, antes de que se consume el matrimonio, él descubre que ella, pues, se prostituyó, se metió con otro hombre, cualquier cosa, ahí se aplica. A eso se refería el Señor Jesús. No se refería después del matrimonio. Entonces, por eso la Iglesia Católica dice su doctrina, el matrimonio es indisoluble, nada lo puede disolver, ni siquiera el adulterio, ningún pecado de tipo sexual, de ningún tipo, solamente la muerte, por lógica, ¿verdad? ¿Quién va a vivir con un muerto? Eso ya sé cómo le llaman, necrofilia. Entonces, esa es la doctrina católica. Déjenme decirles que esto, por si a alguien por allí han escuchado o han visto, lo van a ver en internet, que digan, tengo una nueva luz de parte de Dios. Dios me ha mostrado que la interpretación correcta en la iglesia adventista debe ser esta. Tengo una nueva luz. ¿Cuál nueva luz? Espérate. Nueva luz era para ti porque no sabías, porque esta ha sido la doctrina católica y con amenazas de ser excomulgado si tú crees algo diferente, porque dice, acuérdense que el Papa es la doctrina de infalibilidad papal. Dice que el Papa cuando habla como pastor universal, ex cátedra, es infalible, no puede fallar. O sea, lo que él dice es lo mismo que si Dios hablara. Por eso dice ahí el canon séptimo, si alguno dice que la iglesia ha errado en su enseñanza, se ha excomulgado. Estás pecando. ¿Cómo te atreves a hablar eso de la iglesia y del Papa? ¿Cómo te atreves? Entonces, esta doctrina, ahora, donde la Biblia ya lo había predicho, vamos a Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1, un texto pues muy conocido, pero vamos a recordarlo. No, a ver, no es Primera de Juan, es Primera de Timoteo. Bueno, a ver si no se me pierde, pero si no solamente se las digo. Pues primera de Timoteo 4:1. Sí, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? Doctrinas de demonios. O sea que hay doctrinas que los demonios las formularon. Doctrinas, enseñanzas, doctrinas de demonios. ¿Y en qué van a consistir esas doctrinas de demonios? Versículo 2. Por la hipocresía de embustero. Bueno, versículo 3. Ya lo sabemos, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los creyentes. Prohibirán casarse. Celibato, doctrina del celibato y doctrina del matrimonio indisoluble aún por adulterio, incesto, violación de niños, zoofilia, homosexualidad, cualquier tipo de porneia. Ellos dicen no, esto es indisoluble, no te puedes divorciar, y si te divorcias te tienes que quedar sin casar, o sea, no te puedes casar. Entonces, ya lo había dicho la escritura, doctrinas de demonios que prohibirán casarse. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios siempre se proponen destruir el matrimonio, y si ya estás casado quieren que lleves un matrimonio infeliz y que el hombre viva infeliz. Entonces lo que el Señor Jesús dijo, pues eso no vale. Aquí vale lo que dice la iglesia, y si no lo crees debe ser excomulgado. Entonces, en nuestro bosquejo dijimos que después de analizar lo que el Señor Jesús enseñó, de lo que enseña la Iglesia Católica, entonces íbamos a ver
A ver, vamos al orden. Compartir pantalla. PowerPoint. Y nuevamente, miren. Página 2. Puntos a tratar. El divorcio según Jesucristo. El divorcio según la Iglesia Católica. Y ahora vamos a ver el divorcio según la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, nuestra iglesia. Ahora, ya vimos el original, lo que la Iglesia Católica dice que es lo contrario. Bueno, ¿y nosotros qué creemos? ¿Qué hemos creído como iglesia? ¿Tenemos una doctrina sobre esto o no creemos en nada? Claro que tenemos una doctrina fundamental. Y podría citarles de las creencias fundamentales, del manual de iglesia, de diversos lugares, pero quiero irme al punto donde muchos tropiezan y que es el espíritu de profecía. Nosotros sabemos que tenemos esa orientación profética, el espíritu de profecía, y por ejemplo la hermana White y los pioneros adventistas cuando establecieron los fundamentos del mensaje adventista, bueno, y ellos qué entendían. Por ejemplo, la hermana White, ¿qué creía acerca de esto? ¿Qué escribió? ¿Será que ella? Claro que escribió en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, en Hogar Cristiano, en Mensajes Selectos Tomo 2, y en varios otros lugares ella escribió. Vamos a ver un poquito. Les voy a compartir pantalla. Aquí tenemos un PDF, que fácilmente ustedes lo pueden bajar de internet, este documento. Miren, lo voy a subir para que vean. Este está elaborado por el Ellen G. White State Watch, o sea, por los fideicomisarios que resguardan los escritos originales de Elena de White. Y de allí sacan todos estos textos, ya están traducidos en español, el matrimonio es para toda la vida, y vamos a leer 2 que 3 textos rapidito. Yo ya hasta los tenía marcados. El adulterio solamente puede romper el lazo matrimonial. Fíjense lo que dice el Hogar Cristiano, que está citado a la vez también en Discurso Maestro de Jesucristo. Dice, entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes y ella quedaba en libertad para casarse otra vez. Esta costumbre era causa de mucha desgracia y pecado. Grábense esto. ¿Qué era lo que traía? Desgracia y pecado, sufrimiento y pecado. En el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. Y cita Mateo 5:32 y 19:9. Ahora, siguiente párrafo dice, usted ha tenido ideas erróneas acerca de la relación matrimonial. Nada, dice ahí nadie, pero es nada que no sea la violación del hecho matrimonial puede romper o anular el voto del casamiento. Dios indicó una sola causa por la cual una esposa puede abandonar a su esposo o éste puede dejarla a ella y fue el adulterio. Él ya no dice aquí la fornicación, dice ella adulterio, pero recordemos que está traducido. ¿Será que en inglés tenemos, bueno, vamos a los escritos originales en inglés? Y, o sea, yo les estoy mostrando para que no les quede duda. Pues voy a ver si les queda duda. Bueno, vamos aquí está el original, miren, en inglés. Ahí lo tengo marcado. De mensaje select, sí, estoy de Hogar Adventista, Hogar Cristiano. Es el mismo texto, dice, he recibido una carta de tu esposo, te debería decir que hay una sola causa por la cual un esposo puede dejar a su mujer o ella. Dice, y esta es los que hablan inglés, y si no hablas inglés, es bien fácil, dice, and that is adultery. O sea, esta palabra se llama un cognado o palabra amiga. Quiere decir que es una palabra tan parecida al español que no necesitas ni traductor. Adulteri, así como suena adulteri, pues adulterio. Y esa es el adulterio. O sea, ahora les pregunto, ¿cómo entendía la hermana White el texto de Mateo 19:9, 5:32 de San Mateo, cuando el Señor Jesús dijo, por causa de porneia? Ella dice que porneia, ¿qué cosa es? ¿Qué dice ella que es?
adultery. No sé si alguien Ella habla dice que inglés, es por favor, adulterio. ayúdenme y díganlo Sí. correctamente, porque yo no soy bilingüe, solo medio. Pero si alguien habla inglés, ¿cómo dice Adulterio, ahí? hermano, eso está más que entendible si solo cambia una letra nomás. Así, claro. O sea, adulterio, adulterio, que es como traducen moigeia. Entonces quiere decir que estos son sinónimos, o más bien, más que sinónimos, porneia es el pecado sexual, inmoralidad sexual de todo tipo en general, y en particular, cuando es entre casados, esa porneia se le llama Adulterio. adulterio, Ajá. moigeia. Es una cuestión semántica más que todo, Así es. en el sentido. Adulterio viene a ser una depravación más de lo que abarca porneia. Amén, amén. Entonces, pueden hablar, pueden preguntar, porque, o sea, esto es un estudio bíblico más que un sermón, ¿eh? No, Estamos, esto está tremendo, hermano, está tremendo esto. entonces, yo quiero, pues claro que al final va a haber oportunidad, pero si hay preguntas, entonces está claro lo que el espíritu de profecía enseña, ¿eh? Entonces, miren, ya llevamos 3 bases. Lo que el Señor Jesús dijo, ya vimos el griego original, el griego koiné, ya vimos lo que la Iglesia Católica dice por otro lado, que se va por la otra rama. Y ahora estamos viendo que la hermana White, la Iglesia Adventista, nuestras creencias fundamentales, interpretan porneia como adulterio también. Entonces, ahora, ¿por qué yo le puse el tema incursiones católicas dentro del adventismo? O sea, ya sabemos que la iglesia adventista, perdón, que el catolicismo cree eso, ya lo sabemos, pero ¿qué tiene que ver con nuestra iglesia? ¿Por qué le puso el hermano incursiones católicas? O sea, como que se están ahí infiltrando. Bueno, uno de los primeros que sacaron esta teoría son los hermanos de la Reforma, que ustedes ya saben que pues yo estuve ahí durante años y tengo documentos que no van a encontrar en internet, y hoy escaneé uno para compartírselos para que vean lo que ellos, miren, les voy a compartir, antes de eso les voy a decir de qué se trata. Es una carta que el presidente, que fue presidente de la conferencia general de ellos en un tiempo, Alfredo Carlos Sass, un australiano, bueno, allá estaba en Australia, Alfredo Carlos Sass, él, como ellos creen la misma doctrina del catolicismo, la misma. Es más, yo me sorprendí cuando estudié el tema una vez que usan hasta los mismos términos, los términos que yo aprendí, que ellos decían, no es que la parte inocente no es tan inocente porque no puede haber un inocente, siempre de alguna manera propició que el otro adulterara, por eso de la parte inocente no, y siempre, siempre que hay un divorcio es porque se quieren volver a casar con otro, hay como ahí, ya hay un pecado mental de que ya lo traen arrastrado. Todos esos argumentos ya la Iglesia Católica los había analizado durante siglos y los tiene en su doctrina. Entonces yo cuando vi dije, pues esto no es nuevo, ellos, pues de allá lo sacaron del Concilio de Trento, del Concilio de Letrán y todo eso, y hasta se trajeron las mismas palabras y cosas. Entonces, como ellos dicen, cuando tú les presentas y le dices, oye, pero el espíritu de profecía enseña esto, y ellos dicen, acuérdate que los jesuitas han manipulado mucho del espíritu de profecía, cosa que nadie ha podido probar hasta el día de hoy, nadie. Pero ellos lo dicen. Y aquí tengo la prueba de que como ellos dudan, y ellos, esta carta que les voy a mostrar es una carta que él mandó a los fideicomisarios de Elena de White, a los que tienen los escritos originales, pidiéndoles copia de las cartas que leímos ahorita de Hogar Cristiano y de Mensajes Selectos, porque ellos dicen, ahí no está completa la carta, yo quiero completa la carta, porque yo, o sea, yo no me la creo, aquí hay manipulación, o sea, todos esos términos yo lo sé. Entonces, les voy a compartir este PDF que precisamente apenas hoy lo escaneé. Aquí está. Y a ver cómo arrastro. Acá está. Miren, la carta esta es la carta, ahí la están viendo, espero que la alcancen a ver, está en inglés, pero dice a los fideicomisarios del Ellen G. White Publicaciones 1970, queridos señores, saludos cristianos, leyendo algunas declaraciones de Elena de White,
en mensajes selectos, tomo 2, acerca del divorcio, estoy interesado en tener el artículo completo. Por lo tanto, les pido que amablemente me envíen una copia completa de la carta 50 de 1895, también una copia completa de la carta 4A de 1863, la cual viene en el Hogar Adventista 244, o sea, lo que leímos que ella le llama adulterio. Dice, y si tú tienes también una copia del Youth Instructor, que era un periódico del 10 de abril de 1951, por favor envíame una copia. Te agradezco mucho. Y dice, y en el caso de acá hay algunos gastos, déjame saber y estaré agradecido de enviarte el monto, el dinero. Dice, firma Alfredo Carlos Sass, mi dirección tal, Australia. Ahora vamos a ver lo que le contestan los fideicomisarios. De hecho, el que le contesta, miren, acá está la firma, Arthur L. White. Arthur L. White. Entonces, aquí está la contestación y le dice, querido hermano Sass, en tu carta del 1 de julio, en la cual tú preguntas por el completo documento citado en mensajes selectos y en Hogar Cristiano, dice, nosotros hemos puesto suficiente en estos libros para que por el contexto tú puedas tener un buen entendimiento de lo que Elena de White escribió acerca de estos asuntos particulares. Hay mucho más en las cartas, lo cual dice, no podemos incluir en estos libros porque es nuestra política darles solamente lo que puede ser publicado, porque son cartas de este tipo, de este carácter, dice. Y aquí da las razones, dice, tú requieres copias completas de los documentos y te debo decir que nuestras políticas del manejo de los manuscritos de Elena de White no nos permiten enviar estos materiales porque algunas veces dice, si la persona llama a la oficina, él puede venir y ver el documento. Fíjense lo que le están diciendo. O sea, le dicen, nosotros no estamos ocultando nada. Tú puedes agendar una cita y puedes venir y tú puedes ver el documento, lo puedes ver, pero yo no te puedo dar una copia porque en algunos casos son documentos confidenciales que tienen cosas pues de adulterio, de ese tipo, que afectan a los familiares que todavía están vivos. Y por respeto a ellos, dice, hacemos lo mismo que hacía Elena de White, que ya ven que ni ponía el nombre, nada más decía el hermano A, el hermano B, el hermano L, la hermana J, y no ponía los nombres, porque eran asuntos de que se imaginan que publiquen, que la hermana White publicara, recibí una visión donde el hermano Ever hizo tal barbaridad, y pues se imaginan cómo eso va a afectar a una carta que va a quedar por siempre escrita allí, y mi familia, mis hijos, qué vergüenza para la familia. Entonces la hermana White usaba eso, y los fideicomisarios hacen lo mismo, omiten ciertas partes y ponen las partes esenciales para que nosotros podamos entender. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces tenemos que ellos no creen en el espíritu no confían en el espíritu de profecía al 100%. Les digo porque tengo muchas evidencias. Todo lo que no concuerda con su doctrina, ellos dicen, eso no lo escribió la hermana. Ella dijo que iba a haber manipulación, eso lo metieron los jesuitas. Eso lo manipularon. Y ahí está la carta donde ellos están pidiendo, es que queremos completo porque yo quiero completo. Y ellos le contestan, lo necesario para entender el asunto, allí está. Nosotros omitimos ciertas declaraciones, ciertos nombres, pero si quieres ven y aquí puedes ver, pero no puedes sacar la información confidencial que afecta a familias. Esa es la razón. Entonces, ya tenemos de dónde una primera incursión católica dentro del adventismo. Estos hermanos de la Reforma, ellos creen que esto que ellos tienen es una nueva luz y que la iglesia adventista pues no entiende el asunto y que ellos han llegado a descubrirlo pero ellos, por eso les digo, nueva luz de dónde, si nosotros ya vimos que esa es una doctrina católica, así de que no es nueva luz. Ahora, nosotros leímos en el discurso maestro de Jesucristo que esa práctica de no hacer las cosas según Jesús traía mucha desgracia y sufrimiento. Yo les voy a poner 2 ejemplos, que ya los he puesto y los vuelvo a poner siempre, porque son 2 ejemplos que no es que me los contaron,
sino que yo los conozco sin decir nombres. ¿A dónde nos lleva esto? Por ejemplo, Sí, sucedió un Emanuel, caso. perdone. Lo voy a interrumpir nada más un segundo. Sí, Solamente para aclarar que la mayor parte de los materiales que allá por 1970 aún tenían ciertas protecciones, al día de hoy, la mayor parte de esos materiales han sido ya publicados y es parte de los que ahora son materiales que se llaman materiales liberados de sí, claro. Elena de White. Sí, se han estado, sí, ese es otro cierto. Se han estado, siempre se están cada vez más sacando manuscritos que antes estaban como muy resguardados. Así de que siempre, siempre el Internet es una bendición. Entonces, dos casos de la doctrina de ellos, ¿a dónde lleva? Número uno, una hermana, 30 años aproximadamente, su esposo queda mal, es dañado de la mente y la deja, bueno, la golpeaba y todo, o sea, le estoy hablando de casos reales, ¿eh? No estoy, o sea, personas que aún viven y que me han autorizado a hablar de esto. Él la deja con sus 3 niños pequeños y ella llega y conoce a los hermanos de la Reforma y le enseña la doctrina y le dice ella, pues ya me divorcié y por esto y pues ya quiero estar con ustedes y ser reformista. Ah, ok, ya vente. Nada más que tu marido, tú no te puedes volver a casar, ¿eh? Y la hermana se quedó hasta el día de hoy, 30 y tantos años, pues, no sé, sufriendo con sus 3 niños, porque ellos le dijeron, no, es que el Señor Jesús dijo esto. O sea, no hay razón para el divorcio, no hay razón. Segundo caso, eh, una joven, esta más joven, como de 20 años, no recuerdo la edad, o sea, esto yo también lo vi. Ella se casa y el muchacho le dice, me voy a Estados Unidos y regreso pronto, ya saben, y tienen una niña y él se va y pues estando en Estados Unidos, pues ya saben, muchos dicen, bueno, pues ya estoy acá solo, me está yendo bien, me consigo otra mujer y le habló y le dijo, ¿sabes qué? Mira, la verdad, pues yo ya me casé acá, yo ya me junté, yo no voy a regresar, yo acá ya hice vida y pues allí, pues ahí te voy a ayudar, ¿no? Por lo de la hija, ahí te voy a mandar, pero pues ahí tú sabrás lo que haces. La doctrina reformista, hasta el día de hoy esa muchacha no sé qué edad tendrá, le dijo, tú, si quieres ser una reformista fiel, tienes que vivir por fe y tú no te puedes volver a casar nunca. O sea, no sé, tienes que esperar a aquel o no sé qué, si aquel se arrepiente, aquel ya está con otra familia y así como eso, conozco casos que por falta de tiempo y porque no puedo estar hablando de esto, entonces las consecuencias de esta doctrina, de esta interpretación, como dice el Espíritu de Profecía, las consecuencias son sufrimiento y desgracia. Echan a perder la vida de la gente. Cristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es el propósito de Dios que suframos innecesariamente, que seamos estoicos. Los estoicos eran otros griegos también del tiempo de Pablo, que Pablo debatió con ellos ahí en Hechos capítulo 18, creo, en el Areópago, dice, y debatía Pablo con los estoicos y los epicúreos. Los estoicos son los que les gusta sufrir innecesariamente en la vida. No es el plan de Dios que nosotros suframos innecesariamente. Entonces el Señor Jesús dio una causa de divorcio válida y es por ella. Pero los reformistas hermanos dicen, los hermanos de la reforma dicen, no, 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 no. Eso se aplica antes del matrimonio. Bueno, ¿y de dónde sacaron esa nueva luz? Pues del catolicismo. Y eso, pues yo lo he sabido por años. Pero lo que me sorprendió es que vamos al último punto. Me sorprendió hace como 2 meses que un hermano de la iglesia, y por cierto, yo tengo contacto con él y yo le voy a mandar el tema porque yo lo aprecio y aprecio ese ministerio. Yo cuando veo un ministerio de disidentes así, de esos radicales que sacan cosas y que no tienen mucha influencia, la verdad ni les presto atención, porque digo, bueno, ya el que esté muy ciego se va a ir con ellos. Pero cuando es un ministerio grande de hermanos que todavía son adventistas y que hay pastores allí,
Entonces ahí me preocupa porque digo, estos se están desviando y no están viendo, porque miren, mi abuela tenía una frase que decía, cuando tú vas, yo ya voy de regreso. Entonces, ellos quizás no saben a dónde los conduce esto y piensan que están descubriendo una nueva luz, pero como digo, yo ya voy de regreso, yo ya pasé por ahí, yo ya sé eso. ¿Y de quién estoy hablando? Bueno, esta predicación salió en la red Advenir hace como 2 meses, por ahí estaba viendo yo la fecha, y la dio el pastor Mark Chambers. Creo que es de origen de Jamaica, él, algo así. Como les digo, yo lo conozco yo he platicado con él, no personalmente, pero he platicado con él, lo aprecio y él tiene unos temas muy buenos. Y por eso precisamente es que se me ocurrió hacer el tema. Porque yo no sé si ellos no se han dado cuenta las implicaciones que esto tiene. Ellos están cambiando la doctrina adventista que hemos tenido como doctrina histórica. Porque él en su sermón que se llama, no me acuerdo porque está en inglés el título, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí lo pueden buscar ya sea en su página o en la red Advenir, y da esta interpretación, y él dice, miren que yo les voy a mostrar una interpretación que yo sé que ustedes no conocen y que se van a sorprender, y pues sí me sorprendí, porque yo ya la conocía, pero me sorprendí que yo no sé si allí ellos creen en eso como ministerio, pero pues cuando tú como ministerio quizás no revisas o permites una interpretación en un medio tan difundido, pues, bueno, hay que ver ahí qué pasa, ¿no? Entonces, él presenta esta interpretación de que la indisolubilidad del matrimonio alineándose con el movimiento reformista y con el catolicismo. Yo no sé si el hermano sabe esto, yo les digo porque muchos no saben. Miren, yo una vez platiqué con un hermano de la Reforma sobre este tema, estábamos discutiendo y le dije, hermano, le dije, pues, ¿sabes qué? Eso es doctrina católica. Y me dijo, no, no, ¿cómo? ¿Por qué dices eso? Le digo, sí, es doctrina católica. Mira, en el Concilio de Trento, y él no sabía, era un líder reformista y él no sabía, creo que nunca había estudiado que los católicos creen lo mismo que ellos y que lo que él cree, lo que la doctrina reformista cree, pues eso ya la Iglesia Católica lo estableció desde hace tiempo y nosotros aquí yo se los leí. Entonces, yo no sé si aquí, cuando se dio este tema en la red Advenir, ¿y por qué me preocupa? Porque muchos cuando ven la red Advenir en miles de lugares, en medios de comunicación, pues piensan que es la doctrina adventista original. Y pues no es el caso, porque yo aquí les estoy mostrando lo que creemos en base a la Biblia, como la doctrina adventista histórica. Ahora, ya que ellos crean que es nueva luz, pues bueno, de nueva no tiene nada. Y yo casi que con esto voy cerrando. Eh, y vamos a leer el último texto, que es el que, para que tampoco, pues luego la gente malinterpreta, y es Malaquías, el texto que la hermana leyó de introducción. En realidad, Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2, 2:14 dice. Encima dicen, ¿por qué? Porque Yahvé es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo así que era tu compañera, la mujer con la que te habías comprometido. No los ha hecho un solo ser dotado de carne y espíritu, dice esta versión. Y uno que busca una posteridad dada por Dios. Guarden pues su espíritu, no traiciones a la esposa de tu juventud, pues yo odio el repudio, dice Jehová Dios de Israel, Yahvé Dios de Israel. Dios aborrece el divorcio y nosotros como iglesia debemos de aborrecer el divorcio. Pero el Señor Jesús dio una única causa válida para el divorcio, que es, ya no usemos la palabra fornicación, porque esa es una palabra
del latín traducida, porneia. La única causa es porneia, y ya estudiamos que porneia puede ser incesto, puede ser adulterio, puede ser diversas cosas, inmoralidad sexual. Entonces, la otra interpretación es la interpretación católica, reformista, y que ahorita, pues, no sé si solamente el pastor Mark Chambers la está adoptando, o pues el ministerio también de la Red Advenir, no sé, pero precisamente como yo los aprecio mucho, yo les voy a hacer llegar este video, porque no es así como que hay que hablan a mis espaldas, no, no, yo se los voy a hacer llegar para que ellos lo escuchen, y bueno, hay que examinar todo, retener lo bueno, y como dice Primera de Pedro 3:15, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Con mansedumbre debemos de presentar defensa de nuestra fe y decir, bueno, yo creo esto por esto, o yo no lo creo por esto, y podemos dialogar, pero yo esto es lo que creo, alineándome al mensaje adventista histórico y a las palabras en su contexto original del Señor Jesús, el método gramático histórico, lo que se entendía en el tiempo de Cristo. Entonces yo me quedo con las palabras del Señor Jesús y con el mensaje adventista original. Ya nuevas luces, pues yo ya de allá vengo. Como dijo mi abuela, mientras ellos van, o sea, yo ya vengo de regreso, yo ya fui, regresé, yo no puedo regresar allá, yo no puedo ir allá. Yo estoy en la plataforma de la verdad presente, y que el Señor nos ayude, como dijo Lutero, porque yo no puedo ir contra mi conciencia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.